Bienvenidos latinos y latinas. Cuando no es políticamente correcto usar la fuerza y algunas armas, algunos suelen valerse de otras estrategias. Con un intento de boicot mediático, el Grupo de Lima y Estados Unidos intentaron deslegitimar la juramentación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. A pocos minutos del inicio de su asunción en el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, circuló en redes sociales la decisión tomada por los desestabilizadores. La OEA declaró ilegítimo al gobierno de Venezuela, la Unión Europea habló de unas elecciones no democráticas y Paraguay rompió relaciones con el país sudamericano. Esto nos revela alguna o cierta desesperación. Brinquemos un poco más en la herida. Hoy la ONU, el máximo organismo de la defensa de los derechos humanos, remarcó que trabajará conjuntamente con Venezuela. Además, Estados Unidos acata la alerta de no intervenir en Venezuela enviada desde el Kremlin. Sí, así como ustedes lo han escuchado, la acata y el Grupo de Lima no tuvo el apoyo de una de las economías y de las culturas más importantes de la región, México. Ante el fracaso del intento de golpe político y militar, optaron por el golpe mediático. Los medios de derecha iniciaron desde esta semana la campaña para presionar a los poderes públicos a tomar una decisión. Para hablar de esto y otros temas más relacionados con Venezuela, nos acompaña hoy el analista político internacional español Fernando Casado. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo has pasado? Bueno, la pregunta que te quisiera hacer y de entrada es para provocar la reflexión es: ¿qué ha hecho Venezuela para merecer esto? Yo creo que lo que ha hecho es plantear una alternativa contrahegemónica, una alternativa a las agendas neoliberales, sobre todo desde el aspecto económico, pero además utilizando las reglas del juego que normalmente han utilizado los países occidentales, porque tengamos en cuenta que Venezuela está en esa órbita, ¿no? En la órbita de los países de América Latina, Europa, Estados Unidos, que es la utilización de la propia democracia representativa y la profundización o transformación en otro tipo de democracia que toma mucho más en consideración la participación de las bases o la participación ciudadana, y por lo tanto es como haber metido a tu principal enemigo, pero encima tu principal enemigo juega al mismo juego que tú y lo hace mucho mejor que tú. Claro, pero de todas maneras en estas circunstancias Venezuela tiene un discurso, lo ha mantenido desde la época de Chávez, que coincide por ejemplo con los presidentes que estuvieron presentes ahora en la asunción de Nicolás Maduro. La pregunta es, ¿por qué ahora, en esta estrategia hegemónica global, son los países latinoamericanos que tienen problemas quizás peores que los que tiene Venezuela en este momento, como Perú, como Colombia y otros países, son ellos los que salen a darnos clases de democracia y de moral pública? Bueno, yo creo que también eso tiene muchísimo que ver con la arremetida y la reconstrucción conservadora a lo interno de la región. Tengamos en cuenta que la región gira de lo que había sido en el año 98 Venezuela como la primera punta de lanza de lo que después fue una serie de procesos de transformación social que en el año 2009 llegaron a copar la inmensa mayoría de los países de la región, ¿no? Quedaban aislados, pues si acaso, Perú y Colombia. Entonces yo creo que de alguna forma también esta forma de adversar, de acosar a Venezuela por parte de estos nuevos países, que como tú muy bien has señalado, tienen también graves problemas a lo interno o incluso han irrespetado bastante las reglas del juego democrático en muchas ocasiones, tiene que ver también con acabar con el último bastión, el que fue el primero y el que se mantiene todavía vivo y que de alguna forma también sigue siendo una inspiración o sigue siendo una guía o puede tener también derivaciones posteriores en el resurgimiento de la alternativa democrática de izquierda. Entonces yo creo que posicionar como un enemigo público y también como un enemigo a batir a Venezuela es fundamental, pero no ahora. Lo ha sido de siempre. Quizás ahora se han recrudecido los ataques, no solamente desde el punto de vista mediático, sino que también ahora pues tenemos una intervención directa y una injerencia directa de países de la región que antes no existía y una agudización del acoso también por parte de Estados Unidos con las sanciones económicas. Ya, pero vayamos por ejemplo, Perú. Dice el gobierno venezolano es corrupto y tienen a un presidente destituido y tienes a un fiscal destituido. Entonces Perú no podría hablar de corrupción. Sí. Colombia dice que se violan los derechos humanos, que se hostiga a la gente, que se tortura a la gente y tiene a más de 120 líderes sociales asesinados solamente en el periodo de Iván Duque. Entonces, Honduras, exactamente. La propia Organización de Estados Americanos, que es tan crítica, dos o tres demandas muy duras. Muy duras, y es tan crítica también con Venezuela y también fue muy crítica con los resultados finales, que dijo que no había forma de dilucidar si el actual presidente Hernández había o no ganado el proceso electoral. Tenemos a Bolsonaro, tenemos efectivamente muchos problemas y vemos la paja ajena, o sea, la paja en el ojo ajeno y no en el propio. Completamente de acuerdo, pero es por eso, es porque Venezuela
significa, simboliza, representa una serie de circunstancias y de peligros al sistema hegemónico imperante que no lo significa, o sea, que no lo representan otros países y que por eso no se les ataca. Claro, pero de todas maneras ahí el día de hoy Nicolás Maduro propuso a la CELAC una cumbre para hablar frente a frente, cara a cara de todos los países. ¿Es posible esto? ¿Hasta dónde la voluntad política para resolver vía diálogo, como ha planteado incluso el presidente Lenín Moreno en su momento, lo han planteado la Unión Europea, lo han planteado presidentes como ahora Pedro Sánchez? ¿Es posible que la CELAC se vuelva a reunir para tratar incluso el tema venezolano cara a cara como plantea Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que hay varias dificultades, ¿no? Primero, que quizás el foro de la CELAC es un foro muy amplio, pero también es un foro muy difícil de convocar, porque son muchos los países y hasta ahora también las reuniones multilaterales tienen pues un gran impacto político, pero se suelen tomar decisiones de bajo nivel. Esto podría ser una convocatoria extraordinaria de la CELAC, pero que en principio, simplemente por la logística, sería compleja. Otra alternativa sería la UNASUR, pero la UNASUR la han dejado como un cascarón vacío. Obviamente no se va a convocar a la Organización de Estados Americanos porque simboliza un poco el Ministerio de las Indias de Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que la invitación de Maduro pues es una invitación además honesta. El presidente Nicolás Maduro siempre ha estado por el diálogo, lo hemos visto en los diálogos en República Dominicana, donde quienes patearon el tablero fueron precisamente a ciertos actores de oposición porque habían o respondían a los intereses de Estados Unidos, que así además lo manifestó el principal mediador, que fue el expresidente español Zapatero. Y creo que también hay otros muchos actores que están en la tónica del diálogo, como también incluso el propio Papa Francisco, que curiosamente sus declaraciones nunca trascienden pues cierta marginalidad, precisamente porque rompen con el discurso hegemónico. Esa posibilidad, sí. Exacto, lo ha dicho en varias ocasiones. Entonces, también ahora López Obrador se ha incorporado y es una especie de caballo de Troya dentro de del propio Grupo de Lima. Pero yo creo que es una muy buena invitación, pero creo que no van a estar por la labor los países de la región. No va a estar por la labor, obviamente, Trump, que de nuevo tiene esa actitud de patio trasero hacia América Latina, y desde luego estos nuevos países de derecha y algunos de derecha extrema, o algunos países incluso con una debilidad institucional bestial, no van a dejar de utilizar a Venezuela como una especie de cortina de humo para poder desviar la atención de sus propias debilidades y problemas internos y domésticos. Claro. Pero Fernando, te pondría a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cómo se entiende en estas circunstancias, a esta altura de la historia, que hay una arremetida así? Mientras tanto, por ejemplo, potencias como China, como Rusia, como Turquía, por ejemplo, le dan un respaldo fuerte y paran cualquier pretensión de intervención militar, por ejemplo, de los Estados Unidos. ¿Cómo se entiende en el campo geopolítico que estos países poderosos en la economía, en la geopolítica, etcétera, se planteen junto a Venezuela y le digan a Estados Unidos, ojo, no se les ocurra meter la mano ahí? Bueno, yo creo que tú muy bien has planteado el tablero geopolítico, ¿no? Tenemos aquí como dos grandes actores en un mundo multipolar, pero tendríamos a Occidente en un lado, que tiene unas políticas y una postura bastante homogénea hacia Venezuela, especialmente ahora donde en la región la masa crítica o la inmensa cantidad de países están del lado más hacia la derecha o con un cariz neoliberal y que por lo tanto se pliegan perfectamente a los intereses occidentales del norte, como la Unión Europea y Estados Unidos. Y por supuesto después está una barrera que impide que gran parte de estas declaraciones suban de tono y se conviertan en una intervención armada, que tiene que ver también pues con China, tiene que ver con Rusia, con estos dos países principalmente, pero después también en un juego multipolar, pues también con una África, tiene que ver con un Irán, tiene que ver con una gran cantidad de países que desde luego no están por la intervención. Hoy también lo decía y lo expresaba Nicolás Maduro al inicio cuando estaba haciendo una revisión de las delegaciones. Pareciera que todo el mundo está en contra de Venezuela porque nosotros, Ecuador o América Latina, está en la órbita de lo que es esas democracias liberales occidentales en las cuales ahora hay una pues mayoría de países de derecha que adversan frontalmente a Venezuela. Pero cuando vemos un poco en cuanto al número de países y también al peso geopolítico, pues la inmensa mayoría estarían respaldando a Nicolás Maduro, ¿no? Sí. Pero desde luego yo creo que es eso, es el bloque de las democracias occidentales liberales, que ya sabemos que también es una democracia pues muy voluble porque se aplica cuando les da la gana, y a las amenazas pues normalmente le aplican todo tipo de medidas antidemocráticas, como ocurre precisamente con el caso de Venezuela.
y del otro lado pues hay toda una serie de países de un gran peso geopolítico que desde luego no están por la labor de convertir a Venezuela en una nueva Siria o en una nueva Libia, como probablemente es del interés precisamente de los Estados Unidos. Claro que sí. Vamos a ver una frase que menciona la Declaración de Lima para ver cómo se contradicen. Si la podemos poner en la pantalla, por favor, para considerar con Fernando Casado este tema que es particularmente interesante porque en la lógica tradicional esto se ve así. Mencionaba la frase o la Declaración de Lima, por favor, para que tengamos presente eso. La frase de alguna manera señala lo siguiente, que es: subrayan la importancia del respeto a la integridad, la autonomía y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimamente conformado, de acuerdo con la Constitución venezolana, para la plena vigencia del Estado de Derecho en ese país. Y resulta que el Tribunal Supremo de Justicia es el que posesiona o toma juramentación a Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo se entiende que esto, en el punto 4 de la declaración de este llamado grupo, o como lo dicen ahora, el Cartel de Lima, se contradiga? Porque fue precisamente el tribunal... No, pero yo creo que se refiere al Tribunal Supremo legítimamente conformado, que fue el nombrado de manera espuria por la Asamblea Nacional Venezolana. Pero que no existe, no está ejerciendo. Pero que no está ejerciendo, pero claro, que ellos lo han nombrado. Ya. Entonces, claro, el problema aquí es que hay una cohabitación, hay una confrontación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, y que además es curioso porque tanto el Grupo de Lima como el resto de los países de lo que están hablando, y fue además una resolución que por ejemplo se intentó plantear ayer en la Asamblea Nacional Ecuatoriana, es que el poder sea transferido por parte del presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional para que haya una transición, ¿no? O sea que eso obviamente lo que indica es que no se está tratando de solucionar un problema por medio del diálogo, claro, sino que lo que se está haciendo es provocar o tratar de provocar al presidente Nicolás Maduro, porque eso desde cualquier punto de vista, ya sea jurídico o político, es una aberración. Entonces yo creo que aquí de lo que se habla es realmente de que, bueno, para ellos el Tribunal Supremo de Justicia legítimamente conformado no es el que está en funciones, es el que nombró la Asamblea Nacional. Ya, pero no se sabe ni dónde se reúnen, ni quiénes lo integran, ni los propios miembros del Grupo de Lima saben exactamente dónde está. Para el Grupo de Lima, por ejemplo, el fiscal no es Tarek William Saab, para ellos sigue siendo la fiscal general Luisa Ortega. Entonces, en España, en por eso, parte del mundo, sí. Por eso que ellos le dan o tratan de darle, o sea, tratan de declarar como ilegítimo al gobierno de Nicolás Maduro, transfiriendo esa legitimidad a una serie de entidades que actualmente no existen. Y además es curioso, el expresidente de esa Asamblea Nacional, Julio Borges, estaba diciendo, y que además recibe todos los altavoces para poder hacerlo, que lo que hacía falta para restituir la democracia en Venezuela era que abandonaran los militares al gobierno de Nicolás Maduro y se diera un golpe de Estado. Así de claro y así de grave. Los militares le dieron el poder, le garantizaron el desarrollo de la institucionalidad. Vamos a hacer la primera pausa, para seguir conversando, porque además, hoy lo dijo Nicolás Maduro, hoy iniciamos un nuevo ciclo. Yo lo dije, llueva, truene o relampaguee, y precisamente hoy ni llovió, ni relampagueó, ni nada, y estamos empezando un nuevo ciclo en Venezuela. Les guste o no les guste, es lo que se declaró. Vamos a la pausa y volvemos de aquí en Enclave Política. Estamos de nuevo aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, abordando un tema de interés mundial, histórico, la juramentación del presidente Nicolás Maduro este día ante el Tribunal de Justicia. Él dijo, por ejemplo, una frase que también nos invita a pensar con Fernando Casado. Sospecho, pido perdón por lo que voy a decir. Yo creo que tienen miedo, nos tienen miedo de vernos cara a cara, de escuchar nuestra verdad. Esto lo señaló Fernando a propósito de lo que estábamos comentando de la convocatoria en la reunión de la CELAC. Pero por otro lado también lo que hemos analizado a lo largo de la jornada del día de hoy es que no hubo un golpe de Estado como se pretendía, pero sí hubo un golpe mediático. Es decir, a lo largo de toda la semana, informaciones, declaraciones, y la noche de ayer circularon decenas, quizás centenas, me puedo exagerar algo, de audios donde supuestamente todo era un caos en Caracas, en Venezuela. Las Fuerzas Armadas se habían insubordinado, había arrestos, había brotes de violencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que se configura todo este aparataje para dar el golpe mediático del que considero personalmente que se desató en esta semana y en la noche de ayer? Sí, yo creo que además ha sido un golpe mediático continuado, que lleva años operando. Yo creo que la distorsión de la información de Venezuela
es continua y es un bombardeo que hemos visto desde el inicio prácticamente de la época de Chávez. Y yo creo que se desata principalmente cuando se ve que Chávez no es un simple militarote, sino que realmente plantea una serie de alternativas a ese neoliberalismo que había imperado durante la década anterior a su mandato. Entonces yo creo que es una forma también de tratar de llevar a la opinión pública a aceptar cualquier tipo de situación en Venezuela. Porque claro, ese bombardeo distorsionado y continuo que se da de Venezuela hace que al final esa opinión negativa sobre Venezuela se convierte en una especie de dogma de fe. Es decir, la gente opina, o la opinión pública internacional tiene una opinión distorsionada de Venezuela y ya no hay argumento posible para cambiarla, ¿no? Porque también se ha utilizado esa técnica gobeliana de la repetición de la mentira o de la distorsión tantas veces que realmente esto yo creo que también de alguna forma encauza la opinión pública para que se pueda en algún momento dado justificar algo que sería imposible de justificar en otras circunstancias, como podría ser incluso una intervención armada en Venezuela. La creación de un gobierno paralelo, como pasó en Libia, crear un gobierno fuera de esa instancia o en Irak. Pero además, hay un elemento que me gustaría conversar contigo en particular y es que, por ejemplo, los periodistas juegan un rol, parece incluso determinante. Estaban analizando unos estudios sobre este tema. En los grupos de chat, que tienen que ver con las cancillerías, con las secretarías de comunicación, los periodistas de las principales cadenas de los periódicos le exigen al canciller, al presidente, al secretario de comunicación, pronúnciese, ¿van a desconocer o no van a desconocer? ¿Van a ir o no van a mandar? O no van a mandar? Es decir, hay un rol fuerte. ¿Cómo interpretar que ese rol de los periodistas sea aparentemente natural? ¿Cómo entendemos eso? Y además se hace con total impunidad. Es decir, sobre Venezuela se puede decir cualquier cosa y no pasa nada, precisamente por ese bombardeo, ¿no? Ese tipo de actitudes en las que incluso parece ser que fuerza un periodista a un canciller o a un representante de un gobierno sería impensable en cualquier otra situación, pero sobre Venezuela está aceptado. Es más, por ejemplo, es interesante que en estos días, el 7 de enero, había una especie de un editorial del Washington Post en el que se instaba por parte del diario a los países latinoamericanos a no considerar como una contraparte a Venezuela y llamaba a esos países a imponer sanciones. O sea, es una auténtica locura, ¿no? Sí. Cuando aquí un medio está para, en principio, para informar y a lo que se dedica es a intervenir y a llevar a cabo injerencias en la soberanía de otros países. Esto es una auténtica locura, ¿no? Pero, por ejemplo, pasa con López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que en una rueda de prensa algún periodista le plantea y le dice, lea la Constitución. No sé si tenemos ese video, ese audio, cuando el presidente Manuel López Obrador le dice al periodista, lea el artículo 89 de la Constitución mexicana, y los periodistas sacan sus celulares, comienzan a buscar el artículo 89 y los hace leer. Es decir, me parece que también hay un rol de los medios de comunicación y de los periodistas que hacen práctico ese rol, de que le imponen al presidente, a las autoridades. Ahora, ¿por qué te planteo todo este escenario? Porque en la práctica lo ocurrido el día de hoy trastocó completamente el escenario mediático. Es decir, los medios aspiraban y esperaban que hubiese un caos en Venezuela. No hubo y tuvieron que someterse a la realidad. Y revisamos en Es Noticia con Tatiana Pérez que la mayoría de los portales tuvieron que titular lo que pasó. Claro, lo que está ocurriendo es que se titula lo que ocurre, pero al mismo tiempo no se desmiente lo que se trató de posicionar. Entonces, al final, lo que hay es sigue habiendo un ocultamiento de la información porque no se desmiente la realidad anterior, ¿no? Y ha podido quedar también una especie de sedimento en la opinión pública después de sospecha. Y realmente, como tú has desviado la atención a otro tema con otro enfoque, no quiere decir que la gente no piense que existe todavía una situación caótica en Venezuela. Entonces yo creo que ahí es verdad que los medios han posicionado otro tema porque la realidad que habían tratado de montar no se dio, o sea, es decir, la profecía autocumplida no se cumplió, pero aún así, por ejemplo, cuando vemos los titulares, son una auténtica vergüenza, en el sentido de, en todo momento se habla ya, sin ningún tipo de tapujos de dictadura, se habla ya sin ningún tipo de tapujos de gobierno ilegítimo y se naturalizan una serie de opiniones políticas como si fueran verdades o imperativos categóricos. Claro, pasa lo mismo, por ejemplo, con el retorno de venezolanos a Venezuela desde Colombia. 95.000 personas regresaron a finales del año y esa noticia no existe. Lo único que quedó en el imaginario es que miles de venezolanos salieron para Venezuela, digamos para Colombia, para Perú, Ecuador. No, y aparte que lo que se posiciona normalmente es una cifra bastante
ambigua de más de 3 millones de personas y las expectativas, según los medios de comunicación, cuando lees todo tipo de reportajes, la prensa internacional, incluso la supuesta prensa más seria como The Guardian, el propio Washington Post, New York Times, es que las expectativas es no de retorno o de que se haya disminuido la cantidad de personas que salen de Venezuela, sino que se sigue utilizando la cantinela de la crisis humanitaria, y las expectativas, según estos diarios, es de la salida de 1 millón más de venezolanos, ¿no? Entonces, claro, desgraciadamente, se da una visión completamente distorsionada que de nuevo nos hace pensar que la cacareada democracia y los valores como la libertad de expresión y la libertad de información son sistemáticamente violados a la opinión pública internacional. Pero a ver, Fernando, una de las cosas que me gustaría también reflexionar para cerrar ya esta parte es ¿cómo queda Estados Unidos frente a esto? Porque lo ocurrido el día de hoy muestra primero unas Fuerzas Armadas cohesionadas, sólidas, plantadas frente al poder, al servicio del poder político, que como debería ser. Segundo, una movilización social que está en las calles, que se expresa, que se manifiesta. Tercero, la institucionalidad vigente, latente en Venezuela está ahí. Y en el mundo parecería que eso les resulta extraño, es decir, como que están viendo una película de ficción. Por eso pregunto, ¿cómo queda Estados Unidos frente a esto? A ver, yo creo que Estados Unidos está jugando su partida muy bien. Estados Unidos con un coste a su imagen mínimo, mientras que, por ejemplo, el embargo a Cuba le cuesta a Estados Unidos una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas todos los años y una crítica internacional bastante fuerte, el coste de Venezuela, de las sanciones que son casi que más agresivas y que han tenido consecuencias muy negativas, es mínimo porque no es reflejado en los medios de comunicación y por lo tanto su estrategia de hacer sufrir al pueblo venezolano en general por intentar echar a como dé lugar al presidente Nicolás Maduro, pues está siendo efectiva en ese sentido. Tiene muy poco costo y inflige un dolor desmesurado y nadie ve el nexo causal entre las sanciones de los Estados Unidos y ese dolor. Incluso a nivel interno de Estados Unidos, de la propia Venezuela, es difícil posicionarlo ante la opinión pública, porque la gente lo que ve es desabastecimiento, la gente lo que ve es pérdida del poder adquisitivo, la gente lo que ve es inflación y lo que quiere es que se le solucione el problema sin importar realmente quién es el causante o dónde están las causas. No se racionaliza eso, ¿no? Claro. Lo cual es también comprensible. Entonces yo diría que Estados Unidos lo hace muy bien, aunque obviamente su objetivo, que en principio sería salir o deshacerse del gobierno de Nicolás Maduro, no lo está logrando. Otra cosa más, habría que ver también las motivaciones ocultas que tiene Estados Unidos en su agenda, porque cuando, por ejemplo, Estados Unidos, algo que no se está tampoco hablando muy a menudo, pero que de manera regular aparece en los medios de comunicación, como son las acusaciones contra altos miembros del gobierno y del Estado venezolano de pertenecer a bandas de narcotráfico, ahí lo que está haciendo Estados Unidos es, por un lado, construir una especie de expediente Noriega, tratar de nuevo de crear conmoción en la opinión pública, pero al mismo tiempo provocar la absoluta destrucción de las reglas mínimas del juego democrático en Venezuela. ¿Por qué? Porque obviamente lo que está haciendo y advirtiéndole Estados Unidos a los altos cargos del Estado venezolano es: como ustedes salgan del poder, o se exilian en algún país amigo, o la única alternativa va a ser que sean asesinados o que sean arrestados y extraditados a mi país. Entonces, a Estados Unidos, y de aquí no van a salir nunca más, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma provoca una polarización dentro de la política interna venezolana, azuzando también a elementos golpistas de la oposición y tratando de crear o de romper cualquier tipo de diálogo. Lo que está claro es que Estados Unidos nunca va a abogar por el diálogo y pareciera que más bien está abogando por una desestabilización a nivel político y económico que genere un conflicto violento a lo interno, que creo que de acuerdo a los cálculos de Estados Unidos es una guerra civil, para que de esa forma vuelva su política intervencionista no solamente en Venezuela, sino en toda la región, y que también la situación de violencia en Venezuela se traslade al resto de América Latina en el desmantelamiento también de lo que son las reglas democráticas mínimas y de entendimiento, y lo que estamos viendo actualmente de justificación de la persecución de carácter jurídico, lawfare, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la cabeza de playa de una nueva doctrina del shock, como lo diría Naomi Klein, es actualmente la desestabilización de Venezuela. Esa es un poco lo que yo creo que está ocurriendo. Y para cerrar entonces, en 2 minutos o menos de 2 minutos, Fernando, ¿cómo evalúas el discurso de Nicolás Maduro el día de hoy? Hay 2 consideraciones que hacer. La una, evidentemente fue un mensaje mundial, con una perspectiva universal,
pero al final también tuvo un mensaje local, muy puntual, frente al mundo de los problemas que tiene Venezuela. Sí, yo creo que también Nicolás Maduro aprovechó que efectivamente su discurso iba a ser retransmitido en muchos lugares y que el impacto de este discurso no iba a ser el que han tenido, el que normalmente tiene cualquiera de sus intervenciones públicas en otros foros o incluso en foros internacionales. El juramento de un presidente no tiene tanto eco como el que tuvo el día de hoy el de Nicolás Maduro. Por supuesto. Y el de Iván Duque nadie se va a acordar. Nadie. El de Vizcarra nadie se va a acordar y menos el de Macri. Entonces yo creo que aprovechando esa situación, Nicolás primero lo que hace es tender una mano al diálogo como siempre lo ha hecho, esta vez no solamente al entendimiento con la oposición interna, sino también al entendimiento internacional y multilateral con aquellos que le adversan, lo cual creo que deberá ser ocultado porque no encaja con esa imagen construida de ese dictador violento que supuestamente y represor de su pueblo que han construido los medios y que por supuesto también han ratificado distintos líderes políticos. Entonces uno es el diálogo, ¿el otro? Uno es el diálogo y el otro es un poco sacudir los errores que se han cometido, ¿no? Y ahí pues van encaminados en dos temas principalmente. Creo que la prioridad actualmente es salir de la grave crisis económica de la cual hay un reconocimiento y después también el problema o la lacra de la corrupción que también afecta a Venezuela y que de alguna forma creo que Nicolás Maduro ha aprovechado este discurso para establecer que a partir de ahora se van a empezar a desarrollar una serie de políticas que van a ir orientadas principalmente eso, salir de la crisis y acabar o sacudir la lacra de la corrupción. ¿Tú ves un Maduro mucho más, valga la reiteración, maduro políticamente, con una visión más latinoamericanista, con una dimensión universal histórica de su rol? Hombre, yo creo que lo que está haciendo Maduro entra dentro de lo que es no ya solamente la geopolítica, sino creo que es dentro de los milagros políticos, ¿no? Fíjate que frente a todas las dificultades, adversidades, ataques, situaciones en las que muy pocos pueblos o países habrían aguantado como ha aguantado de forma tan estoica además Venezuela, pues nos encontramos con un Maduro que por mucho que sea vilipendiado es en gran medida un estadista. Hemos visto cómo otros procesos han acabado no solamente con gobiernos democráticos, sino que han acabado en una persecución política atroz. Claro, él dijo, por ejemplo, yo no soy formado en la Escuela de las Américas, estoy formado en las calles. Eso fue, por ejemplo, muy sintomático y muy simbólico de su parte porque fue el mensaje a todos aquellos presidentes que están ahora en América Latina, como por ejemplo el señor Iván Duque, que están formados precisamente en esta escuela. Sí, y que además fíjate dónde están llevando a sus países o que fíjate además qué rol están jugando también para intentar de aislar a Venezuela y de allanar el terreno para lo que podría incluso ser una intervención. Entonces yo sí creo que a la vista de los hechos y a la vista de las lecciones que nos está dando la historia y el presente, desde luego que lo que está ocurriendo en Venezuela es un acto de resistencia heroico. Claro que sí. Gracias, Fernando. Me voy a por estar acá. Siempre será bueno conversar contigo y reflexionar contigo sobre estos temas. Venezuela ha lanzado un mensaje al mundo. La soberanía es un valor supremo de los pueblos. Ojalá presidentes como Duque, Vizcarra, Piñera, Macri y el mismísimo Donald Trump aprendieran de Venezuela. Que la pasen bien. Chao, chao.